Hola, buenos días. Vamos a hablar un poquito acerca de la familia de los procesadores Lagarto, de cuál es el objetivo de este proyecto y también cuál es el futuro del proyecto. Ok, entonces, ¿cuál es el inicio del proyecto Lagarto? Pues el proyecto Lagarto consta de varios procesadores, de varias familias de procesadores, y como podemos ver, el primer procesador que nosotros fabricamos fue Lagarto 1. Es un procesador que emite solo una instrucción por ciclo de reloj y es una arquitectura de 64 bits. Más adelante vamos a ver cuáles son las diferentes versiones que nosotros tenemos de Lagarto 1. Para Lagarto 2, que es otra familia de procesadores, ahora se emiten dos instrucciones por ciclo, pero sigue también siendo una arquitectura de 64 bits. Tenemos también la familia de Lagarto 4, que esta familia ahora emite 4 instrucciones por ciclo de reloj, pero se sigue conservando una arquitectura de 64 bits. Ok, hablemos del Lagarto 1. El Lagarto 1, para futuros trabajos, va a ser un core, 2 cores o 4 cores. Lo mismo para Lagarto 2, un core, 2 cores y 4 cores. Es decir, empezamos a hablar de las familias de Lagarto, pero multicores. Ok, nosotros decidimos que las familias de Lagarto 1, 2 y 4 se numeren ahora de acuerdo a la numeración maya. Por lo tanto, Lagarto 1 ahora es Lagarto Hon, Lagarto 2 es ahora Lagarto K y Lagarto 4 ahora es Lagarto K. Además de todo eso, nosotros tenemos un número de serie. Por ejemplo, para el Lagarto Hon, que es Lagarto 1, 100M, donde el primer número es la generación de Lagarto. Los otros dos números, ahorita vamos a ver exactamente a qué se refieren, pero al final nosotros tenemos también una letra, por ejemplo la letra M, que se refiere a un Lagarto multithreading. Entonces, fíjense por ejemplo con la siguiente versión. Seguimos teniendo el mismo Lagarto Hon, pero ahora decimos que es la segunda generación de este Lagarto 1, que emite solo una instrucción por ciclo de reloj y es una arquitectura escalar. Como podemos ver, pues aquí viene la numeración maya, donde nosotros trabajamos con la familia de Lagarto 1, que es Lagarto Hon, Lagarto 2, que es Lagarto K, y Lagarto 4, que es Lagarto Kan. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ok, empecemos a hablar de la familia de Lagarto 1, Lagarto Hon, como ya lo vamos a llamar a partir de ahora. Ok, recordemos esta numeración. ¿Se acuerdan que el 1 representa a la generación de Lagarto? Entonces, este es el primer Lagarto, que dicho sea de paso, es la generación que nosotros mandamos a fabricar y es la que hemos visto en otros videos. Algunas de las características principales de este Lagarto es que, como habíamos comentado, emite solo una instrucción por ciclo de reloj y también maneja una arquitectura RISC-V de 64 bits con diferentes extensiones. Por ejemplo, la I se refiere a una extensión de enteros, la M quiere decir que esta arquitectura soporta multiplicaciones y divisiones, y la A significa que soporta instrucciones atómicas. Generalmente las instrucciones atómicas se utilizan para sincronización de memoria. Además de todo eso, este Lagarto 1 es un procesador de 5 etapas de segmentación en orden, y además de todo eso, tiene un predictor de saltos. Ok, me voy a regresar aquí. ¿Qué significa en orden? Es decir, nosotros cuando tenemos un programa, la idea es que lo ejecutemos instrucción por instrucción, es decir, las instrucciones se deben de ejecutar secuencialmente. Es justamente lo que significa. Y ahora, el predictor de saltos específicamente le da soporte a todas las instrucciones que son de transferencia de control. Por ejemplo, saltos condicionales y también saltos incondicionales. ¿Cómo funciona? Pues tenemos dos estructuras, que es la primera estructura, que es un branch target buffer de 1024 entradas. Es decir, guarda las direcciones a las cuales las instrucciones van a saltar. Por lo tanto, podríamos guardar hasta 1024. Y Branch History Table
nos dice exactamente la historia de los saltos que han tenido cada una de esas instrucciones. También es una estructura de 1024 entradas. Tenemos también como característica principal una memoria de acceso bloqueante. Quiere decir que si nosotros no encontramos la información en la memoria, el procesador se detiene hasta que las cachés regresen esa información. Y bueno, también tenemos cachés de nivel 1 configurables, es decir, está parametrizada si la podemos hacer más grandes o más pequeñas de acuerdo a los requerimientos que nosotros trabajemos. En este caso, tenemos 16 kilobytes de caché de nivel 1 para instrucciones y lo mismo para caché de nivel 1 para datos. Y se mandó a fabricar en el 2019. Aquí está un poquito de la arquitectura de Lagarto de la primera generación, que como había comentado, es la generación que se mandó a fabricar. Ahora, veamos exactamente qué pasa con la segunda generación de Lagarto. Ok, para la segunda generación de Lagarto, seguimos teniendo una arquitectura de 64 bits. Y como habíamos comentado, seguimos trabajando con RISC-V. Si nos empezamos a dar cuenta, algunas de las mejoras que nosotros tenemos para nuestro procesador es que ahora de 5 etapas, nosotros pasamos a 8. Como sabemos, la segmentación es una de las técnicas para mejorar el rendimiento de nuestros procesadores que más se utilizan. Entonces, también viene con un predictor de saltos para la ejecución de saltos condicionales eficiente y también con caché de instrucciones, caché de nivel 1 para datos y para instrucciones. Entonces, las características principales se sigue conservando que solamente se emite una instrucción por ciclo de reloj. Y ahora, también de las características principales es que el IPC que nosotros tenemos con esta segunda generación de Lagarto 1 es que se ha mejorado bastante, ¿vale? Es decir, el IPC de Lagarto 1 segunda generación es mucho mejor que el IPC de Lagarto 1 de la primera generación. Entonces, también tenemos un frontend desacoplado del backend. Entonces, justamente la parte del frontend nosotros la podemos considerar hasta que se emite la instrucción y a partir de ahí lo vamos a conocer como backend. Tenemos también un predictor de saltos que ahora es configurable, es decir, está parametrizado. Tenemos algunas de las características principales que nosotros vimos hace ratito, que es el Branch Target Buffer y el Branch History Table, ¿vale? Pero puede ser configurable desde 16 hasta 128 entradas. A diferencia, por ejemplo, del predictor de saltos que tenía el Lagarto 1, primera generación, el Lagarto Horn, que era de 1024 entradas. Y también el RAS es de 2 a 8 entradas. También tenemos una cola de instrucciones que puede ser parametrizable, es decir, nosotros podemos empezar a emitir instrucciones y esas instrucciones se van a quedar en una cola esperando a que puedan ser emitidas. Ok, otra de las configuraciones claves o características claves que nosotros tenemos en este Lagarto de 1 de primera generación con diferencia a que es el de la segunda generación, es que nosotros podemos soportar algo que llamamos como hit under miss. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros podemos obtener un miss y como ya no es una caché bloqueante, nosotros podemos hacer que el procesador vaya a buscar la información que nosotros requerimos a pesar de que no haya encontrado la información en una instrucción anterior. Es decir, ya no se bloquea como en la caché, en el diseño de las cachés pasadas. También podemos seguir configurando las cachés. Y bueno, a diferencia de la generación pasada, de la familia pasada, está sintetizado en 22 nanómetros. ¿Cuál es la diferencia? El Lagarto Horn de primera generación fue fabricado en una tecnología de 65 nanómetros. Esta tecnología es más pequeña, por lo tanto, le va a dar algunas prestaciones a nuestro procesador que van más allá de la velocidad. Ok, entonces, está sintetizado en esta tecnología y obtenemos estos resultados. 1.7 GHz
en un test slow corner, 2.4 en una ejecución típica y 3.1 en una frecuencia máxima. Ok, entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Ok, fíjense, esta es una gráfica muy interesante porque es de acuerdo al performance que se tiene de la segunda generación de Lagarto. Y bueno, aquí tenemos algo que nosotros llamamos test benches o benchmarks, ¿no? Que uno de los objetivos de estos benchmarks es mejorar el desempeño de los procesadores. Nosotros lo comparamos con algunas pruebas estándar y vemos el desempeño, y ahora sí, como son pruebas estándar, lo podemos comparar contra otros procesadores que han diseñado algunas otras universidades o algunas otras empresas. Por ejemplo, en azul nosotros vemos al procesador Rocket, en naranja nosotros vemos al Lagarto Home de segunda generación, en gris nosotros vemos a Ariane, y por último en amarillo nosotros vemos al Lagarto Home de primera generación. Si nos fijamos, con todas estas técnicas de optimización que se le realizaron al Lagarto 1 de segunda generación, el desempeño que tiene, específicamente hablando de IPC, es mucho más grande en comparación del Lagarto Home. Pero no solamente del Lagarto Home, sino también en Ariane. Específicamente en estos benchmarks que tienen diferente propósito. Por ejemplo, un ordenamiento burbuja, una multiplicación de matrices, una multiplicación, un ordenamiento, etcétera, ¿no? Que son los diferentes que existen o que se pudieron probar. Ok, ¿podemos pasar a la siguiente? Ok, y ahora, enfocándonos solamente con la versión anterior, podemos darnos cuenta que en promedio se mejora más del doble, ¿no? En promedio se mejora el doble. Por ejemplo, para este caso, se mejora el 2.33, ¿no? Que es para un ordenamiento burbuja, para una multiplicación de matrices 2.38, y así nos vamos. Y bueno, las que tienen menor desempeño son operaciones que son un poquito más complicadas, pero bueno, se mejora más del doble de una generación a la siguiente generación. Recordemos que la primera generación de Lagarto 1 fue fabricada en 2019, y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Justamente el código de esta versión de Lagarto, es decir, de la primera generación, es la que se ha liberado a partir de los talleres que se han llevado para la fabricación de circuitos integrados. Entonces, esta versión, el código de esta versión es libre, y además de todo eso hemos estado trabajando y estamos trabajando en diversos proyectos para integrar nuestro Lagarto a la industria. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa más allá de las comparaciones entre la primera y la segunda generación? Aquí tenemos algunos de los procesadores, digamos, que han sido o que son más famosos. Por ejemplo, seguimos teniendo a Ariane, seguimos teniendo a Rocket, seguimos teniendo al procesador de Berkeley, al procesador de C5 y al Xuantier, que también es de China. Nos podemos dar cuenta de algunas de las características que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, para el caso del primer Lagarto, de la generación 1, es de 5 etapas y mete una instrucción por ciclo de reloj. Y además de todo eso, es un procesador en orden. 6 etapas, una instrucción y en orden, ¿vale? Precisamente, por ejemplo, que es el Berkeley Out of Order, es de 10 etapas, pero ahora ya no es de una sola instrucción, ya es de 4 instrucciones y también fuera de orden. Para el caso del procesador de C5, que es el U74, son 8 etapas, son 2 instrucciones, es una ventana de 2 instrucciones, pero también es en orden. Y todos los demás son de 4 instrucciones y también son fuera de orden. Ok, entonces, si nos damos cuenta específicamente de los procesadores que emiten solo una instrucción y que además son en orden, el Lagarto segunda generación, el Lagarto Home de segunda generación, es el que tiene mejor performance, ¿vale? Entonces, pues realmente lo que nos dice esto es que los diseños que hemos estado trabajando en el laboratorio, específicamente en el equipo de desarrollo de Lagarto, y también de los compañeros que han estado trabajando en el proyecto EPI, pues es un trabajo que sí da resultados. Bueno, algo de lo rescatable es que, la idea principal de estos procesadores es que los sigamos trabajando y tenemos un mapa de ruta
donde, como habíamos comentado en la primera lámina, se tiene la intención de que estos procesadores se vuelvan multicore y además de todo esto, se vuelvan multithread. Ok, y ahora, vamos a hablar un poquito ahora de Lagarto K. Recordemos que nosotros habíamos comentado que de acuerdo a la numeración maya, Jun era 1, K era 2 y Kan era 4. Quiere decir que este es el Lagarto 2 de primera generación. Ok, este Lagarto 2, a diferencia del Lagarto 1, es que ahora puede emitir 2 instrucciones por ciclo de reloj. Sin embargo, algunas de las características que tienen estos procesadores es que pueden hacer una ejecución en orden o pueden hacer una ejecución fuera de orden. Específicamente, esta versión de Lagarto maneja una ejecución fuera de orden y también tiene una predicción de saltos, caches que también son no bloqueantes, y ahora las etapas de segmentación se vuelven más profundas. Vamos a ver cuáles son sus características principales. Como habíamos comentado, emite 2 instrucciones por ciclo y ahora trabaja con una ejecución fuera de orden. Seguimos trabajando con una arquitectura RISC-V de 64 bits con enteros, multiplicación y división e instrucciones atómicas. La implementación ahora es de 2 etapas y también tenemos parametrización en el predictor de saltos. Se sigue manteniendo la misma configuración que nosotros estuvimos trabajando en el Lagarto Jun de segunda generación. Estas son exactamente las mismas características. Y ahora entra a la arquitectura otra estructura que se llama Reorder Buffer, que es de 128 entradas. Básicamente, cuando nosotros trabajamos con una ejecución que es fuera de orden, de alguna forma tenemos que seguir manteniendo la coherencia de nuestro programa. Por lo tanto, una vez que las instrucciones se terminan de ejecutar, tienen que finalizar toda su ejecución en orden. ¿Y quién se encarga de llevar esa coherencia en el programa? El Reorder Buffer. También tenemos una unidad de enteros y puntos flotantes de bajo consumo. También tenemos una cola de instrucciones de acceso a memoria que funciona en orden. Seguimos teniendo la misma característica de Here, Under, Miss, y también tenemos cachés configurables. Ese es un poquito acerca, es la arquitectura y todas estas características que se mencionan de este lado las podemos encontrar en esta microarquitectura. Tenemos, por ejemplo, el predictor de saltos, tenemos la unidad de Load Store, que es para la cola de acceso a memoria, y esta caché de instrucciones, esta caché de datos y esta caché de instrucciones, pues pueden ser configurables. También como anécdota o también para comentarles, esta familia de procesadores que es Lagarto K de primera generación, también ya se mandó a fabricar. Los chips más o menos van a estar llegando a finales de este mes, entonces muy posiblemente cuando los tengamos podamos enseñárselos en un video. Eso es todo respecto a la familia de Lagarto K. Para la parte del Lagarto Jun, que es de la primera generación, que es decir, la que mandamos a fabricar, tenemos también la parte de multithreading. Entonces, también se sigue manejando una arquitectura de 64 bits y una de las características principales es que específicamente para esta versión no se necesita un predictor de saltos que sea tan costoso. Recuerdan que nuestro predictor de saltos para la parte de familia de Lagarto 1, el Lagarto Jun de primera generación, la parte del predictor de saltos podía ser de hasta 1024 entradas. Quiere decir que ya no está necesario para esta versión. Algunas de las características principales es que se sigue manteniendo una emisión de una sola instrucción, pero ahora se mejora el IPC para aplicaciones que pueden ejecutarse en paralelo. También soporta el Hit Under Miss, pero solamente puede manejar hasta 3 requests en vuelo. Quiere decir
a manera de ejemplo. Si yo le pregunto a la caché de datos por un dato y no lo tiene, ahí hice un miss. Si le vuelvo a preguntar por otro dato y me dice que no lo tiene, ahí ya tengo 2 misses. Y si le vuelvo a preguntar y me dice que no lo tiene, hasta ahí me voy a detener porque ya cumplí con los 3 requests que no me responden. También para la parte de cachés, son cachés configurables y de este lado nosotros tenemos la arquitectura para que soporte la parte de multithreading. Eso sería todo para la parte de Lagarto Kun de primera generación, la versión multithread. Ok, ¿qué sigue? Pues estamos trabajando con la parte de Lagarto K, que es Lagarto 2 de la primera generación, con la parte de Lagarto K también, primera generación para multithreading. Y ahora nosotros también vamos a trabajar con Lagarto 4, que es Lagarto K de primera generación, que sería un core también fuera de orden, y para Lagarto K, que sería para issue en orden, también de la primera generación. Entonces la diferencia entre estos dos es que es fuera de orden y la I representa a que es un core en orden. Sería parte de los diseños que se tienen pensados. Muchos de estos diseños para la parte de específicamente simulación ya han sido probados. Se ha comprobado que se pueden, digamos, simular 64 cores de Lagarto sin ningún problema. Pero bueno, una cosa es que nosotros lo podamos simular y otra cosa es que lo podamos bajar a silicio. O que se le puedan hacer más pruebas para demostrar que realmente sí funciona, ¿no? Pero lo primero que nos tenemos que enfocar es en los dual cores y en los quad cores, que es justamente parte del mapa de ruta que nosotros tenemos como equipo. Dejando a un lado la presentación, pues como ustedes pueden ver, es mucho el trabajo que se ha estado realizando. Por eso quisiera hacerles la invitación para poder unirse al proyecto y trabajar con nosotros, es decir, ser colaboradores del proyecto. Estamos realmente dispuestos a trabajar con todo aquel que sea un entusiasta en arquitectura de computadoras, diseño de procesadores, ya sea desde servicio social, codirección o dirección de tesis, y también invitarlos a que todo ese roadmap que ustedes tienen para su educación pueda concluirse con una maestría o con un doctorado, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con el diseño de procesadores. Muchas gracias por su atención.